Hola, pues ya estamos en la segunda parte del tema el agotamiento físico, emocional y espiritual. A lo largo de la Biblia encontramos ejemplos de personajes que experimentaron fatiga y también la Biblia habla acerca de esos tres cansancios, ¿verdad? Físico, emocional y espiritual. Aparecen en momentos de dificultad, prueba y en luchas constantes por alcanzar la justicia y la verdad a través de estos relatos. La Biblia nos ofrece un mensaje poderoso. No estamos solos en nuestra fatiga y la esperanza y la fuerza se encuentran en Dios. Entonces deja que Dios viva su vida a través de ti. Dice que la mayoría de las personas se agotan eh, porque no fijan su mente en Dios, y sí, pues es cierto, sino en sus problemas. Para evitar superar el agotamiento debes dirigir tus pensamientos a Dios, como les decía ahorita. Dice, cuando haces esto, abres tu mente y tus emociones a Él. Cuando dirigimos nuestros pensamientos a Dios y comenzamos a contemplarlo, nuestro pensamiento, estamos dirigiendo nuestra atención hacia Él. Cuando más busquemos las respuestas a través de los principios de Dios, a través de sus palabras, nos familiarizaremos más con la paz y con Él y la paz vendrá. Entonces, nosotros tenemos que buscar, como dijo Jesús, ¿verdad? Jesús dijo, la paz les dejo, la paz les doy, yo no la doy como el mundo la da. Este es un pasaje que sana. También dijo, vengan a mí todos los que estén cargados y cansados y yo les voy a dar descanso. Separa, por lo pronto, siempre haz un tiempo para que al día, ¿verdad? Para que tú puedas dirigirte, ¿verdad? A Él y puedas hacer ese espacio de esos 15 minutos para poder hablar con Él en el trayecto del día, ¿verdad? Independientemente de lo que estemos, eh, eh, tengamos nuestras oraciones que tengamos con Él, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a hablar de esos personajes, como les digo, que hablan la Biblia, de que tuvieron también cansancio. Nosotros nos cansamos, mi marido y yo nos cansamos mucho también en el servicio. De hecho, mi marido tenía mucha resistencia. Mi marido tenía mucha resistencia, pues ya saben que fuimos 22 años líderes nacionales. La fraternidad no había mucho en la fraternidad. Cuando nosotros llegamos, las convenciones eran máximo de 100 personas. Realmente no podíamos empezar capítulos, la gente no rechazaba la fraternidad porque al principio era religiosa, ¿verdad? Muy religiosa. Después, poco a poco, nuestro presidente anterior empezó a establecer la visión laica, ¿verdad? Como de verdaderamente era. Después mi esposo la continuó, mi marido se apasionó tanto. Pues yo qué les puedo platicar si muchos lo conocen, muchos conocen su trayectoria, muchos saben lo que él hizo, qué les voy a platicar yo, su historia, si ustedes la conocen bastante bien. Sin embargo, se cansaba mucho, pero se recuperaba tremendamente rápido. Yo no, yo era yo si iba a un viaje con él, yo me tenía, sobre todo si era al otro continente, yo tenía que dormir toda una semana. Dormía de día y dormía de noche, como la bella durmiente, para poderme recuperar. No, mi marido era como que si llegaba de un viaje, descansaba una noche y ya en 2 días más y él ya estaba listo para hacer otro viaje. Pues bueno, creo que yo pienso que abusó de no descansar, pero al final de cuentas sabemos que logró bien su tiempo, ¿verdad? Bueno, vamos a platicar de esos personajes, ¿verdad? Que nos relata la Biblia, pues vamos a hablar, como siempre, del gran personaje que fue Moisés. En el relato de la batalla contra los amalecitas encontramos un ejemplo conmovedor del cansancio de Moisés. Él se enfrentaba a una batalla decisiva. Para asegurar la victoria, Moisés debía mantener sus brazos en alto, simbolizaría la intercesión divina, simbolizando la intercesión divina. Sin embargo, la batalla se extendió por horas y el cansancio comenzó a apoderarse de Moisés. El texto bíblico describe cómo Moisés se cansó y sus brazos se cansaron en Éxodo 17:12.
Este cansancio no era solo físico, sino que reflejaba la lucha interna de Moisés. Él también tenía una lucha interior, ¿verdad? Su fe y su compromiso con su pueblo se veían desafiados por la extenuante batalla. La imagen de Moisés con los brazos cansados es un poderoso recordatorio de las limitaciones humanas y la necesidad de apoyo. Y verdaderamente que sí, que te necesitamos descansar en alguien siempre. No somos, tenemos siempre que tener a alguien, ¿verdad? El apoyo que él tuvo fue Aarón y Hur, un ejemplo de solidaridad. En medio de su fatiga, Moisés encontró apoyo en sus compañeros y ellos, con su compasión y comprensión, se unieron a la lucha de Moisés. Aarón y Hur sostuvieron los brazos de Moisés, dejándolo de la carga, aliviándolo de la carga y permitiéndole continuar con la intercesión. Este acto de solidaridad es un ejemplo inspirador de cómo el apoyo mutuo puede ayudar a superar momentos difíciles. Yo le doy gracias a muchos hombres de la fraternidad que anduvieron muy cercanos con mi esposo, un Jorge Álvarez, esos hombres que lo acompañaban en todos sus viajes, que lo atendían en sus enfermedades, que lo cuidaban cuando yo no iba con él, ¿verdad? Porque ya llegó un momento en que yo le tuve que decir que yo no lo podía ya acompañar a todas partes porque yo no tenía en la misma fuerza física que él. Yo me agotaba mucho. Aparte, yo tenía una niña en casa, una niña especial que tenía que prestarle atención. Y bueno, pues él se sintió muy triste, pero yo tuve que bajarle porque verdaderamente yo me hubiera ido primero que mi marido, se los aseguro, si no le hubiera bajado el ritmo. Verdaderamente tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Aquí hablamos de Moisés porque Dios le dio una orden, ¿verdad? Que tenía que interceder de esa manera, ¿verdad? Entonces, la historia de Moisés nos enseña que el cansancio es una experiencia humana universal, o sea, nadie puede decir que no se cansa, no sería de este mundo, ¿verdad? Todos enfrentamos momentos de agotamiento, ya sea físico, emocional o espiritual. La Biblia nos recuerda que esos momentos no debemos olvidar la importancia de la ayuda y el apoyo mutuo. No somos Superman ni Superwoman o Wonder Woman. Somos personas que verdaderamente necesitamos el descanso, bajarle un poquito a la tarea, ¿verdad? Porque verdaderamente pues a Dios no lo vamos a impresionar. La solidaridad y la compasión son esenciales para superar los desafíos de la vida. Yo le decía a mi esposo que por qué no cancelaba algunos eventos y él pensaba que si los cancelaba iba a estar incumpliendo su responsabilidad. Y realmente he entendido ahora que él ya no está, que debió haberse cuidado, que no debió haberle dicho a todos que sí, que debería haber puesto en oración esas invitaciones y que verdaderamente él que tenía tanto trabajo debía haber esperado que el Espíritu Santo le revelara efectivamente si tenía que estar en ese lugar, porque realmente a veces yo me daba cuenta que él quería quedar bien con todo el mundo, él quería agradar, él no quería que hablaran de que él no había llegado. ¿Cómo que no vino el ingeniero? Porque murmuraban. Es que verdaderamente a veces estamos en las cosas de Dios, pero desgraciadamente siempre hay gente que está hablando mal y a veces lo que pasa es que te preocupas más por lo que diga la gente que lo que diga Dios. Y mi marido cayó en eso, yo también algunas veces, o sea, no lo voy a negar, pero realmente ahora él ya no está aquí. Ahora yo lo quisiera tener conmigo, mis hijos también. Entonces, realmente yo siempre doy este mensaje a los que están ahora trabajando para Dios. Cuídense, cuiden su familia, dediquen tiempo a su familia, a su trabajo, no lo descuiden. Verdaderamente Dios se agrada de ustedes, Él sabe todo su esfuerzo y no se extralimiten, ¿verdad? Sean apasionados, pero cuiden su salud, ¿verdad? Cuiden su tiempo, tomen descansos, es necesario hacerlo. Jesús lo hizo y ahorita lo vamos a platicar. Sobre todo en estas fechas de lo que estamos hablando, ¿verdad? De lo que estamos viviendo. Entonces, a lo largo de la Biblia encontramos ejemplos de personajes que experimentaron fatiga. También Elías, aparte de Moisés, se sintió tan cansado que se desmayó en el desierto, en Primera de Reyes 19:4. La presión de su ministerio y la persecución que enfrentaba lo habían agotado física y emocionalmente. Jesús, como les digo, también se cansaba. En el Evangelio de Juan encontramos un relato donde Jesús se sienta a descansar junto a un pozo. En Juan 4:6, su ministerio exigía un gran esfuerzo físico y emocional
y él necesitaba momentos de descanso. ¿Ven? Hasta Jesús descansó. Los discípulos en su viaje con Jesús también experimentaron cansancio. La disciplina, perdón, en el relato de la tempestad en el mar de Galilea, los discípulos se asustaron y le dijeron a Jesús: Maestro, ¿no te importa que nos estamos hundiendo? Jesús estaba descansando, necesitaba descansar. Perdón. Eso viene en Marcos 4:38. El cansancio físico y emocional los había debilitado. Estos ejemplos nos muestran que el cansancio no es un signo de debilidad, sino una realidad humana que todos compartimos. La Biblia nos recuerda que Dios comprende nuestra fatiga y está presente en nuestras luchas. Entonces era lo que yo le decía a mi marido, yo le decía: te crees Superman. ¿Por qué? Porque él, yo no sé, de verdad que era Dios el que lo sostenía. No, era una cosa increíble, la verdad. Dice que el cansancio como una oportunidad de crecimiento. El cansancio en la Biblia no solo se presenta como una experiencia negativa, sino también puede ser una oportunidad de crecimiento. En momentos de fatiga podemos descubrir nuevas fuentes de fuerza y sabiduría, como les hablaba yo ahorita acerca de mi marido. La Biblia nos enseña que Dios nos da la fuerza para superar las dificultades y que Él nos acompaña en nuestro camino. Por supuesto, el descanso tenemos que tomarlo como un regalo de Dios. Entonces, que si tú no quieres descansar y estás trabajando así como pues obstinadamente, ¿verdad? Yo llegó un momento en que mi marido todavía estaba malito y estaba en cama y ya estaba haciendo la agenda del 2023, ya la tenía y me dijo: uff, ya tengo lleno para el 2023 toda la agenda. Y claramente sentí que Dios me dijo en mi mente: dile que no me gustan las agendas apretadas. Ya lo he dicho en otras charlas. Dile que no me gustan las agendas apretadas. Esto es para ustedes, líderes. A Dios no le agradan las agendas apretadas. Y entonces yo, con autoridad, Él sabe que hablando en el nombre de Jesús, le digo: dice el Señor que no le gustan las agendas apretadas, que no has entendido, te ha pasado por el desierto para que te vuelvas a enamorar de Él, para que hables más con Él, para que le des más tiempo a Él. ¿No entiendes que todo este tiempo que te dejó en reposo es para que descanses? Y verdaderamente no has entendido. Yo dentro de mí dije, se quedó con su cara tan desencajada y yo dije: ay, Padre Santo, qué difícil va a ser para Él. Siento yo, ¿verdad? Yo digo, porque yo no conozco los pensamientos de Dios, pero yo digo que Dios dijo: ¿sabe qué? Usted no se va a sentar, yo quiero que descanse. Mejor me lo voy a llevar a descansar conmigo eternamente. Yo pienso, ¿verdad? Ahora pienso. Entonces, si usted quiere vivir más tiempo, haga espacios y tome un descanso como ese regalo que Dios le está dando. El Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra ayuda en momentos de angustia. Entonces este versículo nos recuerda que en medio del cansancio podemos encontrar consuelo y también fortaleza en Dios. Él nos da fuerza para seguir adelante, incluso cuando nos sentimos débiles. También la Biblia nos habla de la importancia del descanso. El libro de Éxodo establece el sábado como un día de descanso para el pueblo de Israel. Bueno, ahora sabemos que también el sábado, que hay mucha gente que trabaja también los sábados. El descanso es un regalo de Dios, una oportunidad para renovar nuestras fuerzas y fortalecer nuestra relación con Él. Por eso en los trabajos siempre termina semana inglesa, ¿verdad? De lunes a viernes. Algunos trabajan los sábados hasta mediodía, pero verdaderamente el sábado lo hizo para descansar, ¿verdad? El libro de Mateo dice... Jesús dice: vengan a mí todos los que tengan cargas y estén cansados, y yo les daré descanso. Mateo 1:28. Estas palabras nos invitan a encontrar descanso en Jesús, a dejar nuestras cargas a sus pies y permitirle que nos renueve. Lo que necesitas saber sobre el cansancio es que verdaderamente la Biblia lo aprueba y Jesús lo aprueba. Entonces, ¿por qué nosotros no queremos descansar? ¿Por qué realmente somos obstinados, como lo fue mi marido, creo, en algunas ocasiones? El cansancio se menciona en la Biblia para mostrar a la humanidad que ellos eran personas reales con limitaciones y necesidades como las nuestras. Jesús tenía esas mismas necesidades. Nos recuerda que no estamos solos en nuestra fatiga y que Dios comprende nuestras luchas. ¿Qué podemos aprender del cansancio de Moisés? ¿Qué podemos aprender? El cansancio de Moisés nos enseña que el apoyo mutuo es esencial, ya lo platicamos ahorita, ¿verdad? La Biblia nos enseña que el descanso
ya dijimos que es un regalo de Dios. Entonces, cuando el agotamiento es espiritual, el agotamiento espiritual significa sentirte completamente exhausto después de dar todo lo que podías dar. ¿Saben cuándo yo me quedaba muy cansada después de orar por un montón de gente? Yo llegaba a mi casa casi a rastras. Yo tenía que pedir que mi marido orara por mí. A veces llegaba con náusea o con dolores de cabeza muy fuertes y muy cansada. No sé si a usted le ha pasado cuando usted está en un seminario y le toca dar un tema, y sobre todo un tema muy espiritual, cómo termina. Parece que lo tamborearon, parece que le dieron una golpiza. Verdaderamente ese es el cansancio espiritual. Esto dice... realmente sucede mucho con las personas que trabajamos para Dios, que oramos por la gente, y verdaderamente, como le digo, mi marido a veces no quería salir de su habitación. Me acuerdo en un viaje a Indonesia, verdaderamente era extremadamente, lo sacaban de una reunión, eran cubículos donde había hombres de negocios de diferentes, entonces lo sacaban de un saloncito, hablaba con un montón, luego lo llevaban a otro, luego llevaban a otro. Yo pude ver ese hombre, verdaderamente Dios le dio mucha fuerza para poder hacer todo eso, y sobre todo el Espíritu Santo le daba las palabras para poder hablarle. A unos hablaba una cosa, a otros hablaba otra cosa. Yo estaba sorprendida, él estaba sorprendido, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque sabemos que ahí pues ya estás comprometido, ¿verdad? Pero a veces los líderes que te invitan tienen que entender que también tienen que descansar, porque el cansancio espiritual todavía es más tremendo que el físico, ¿verdad? Entonces, hay colapsos espirituales, ocurren tan gradualmente que apenas podemos darnos cuenta de lo que está sucediendo. Tal como las capas de roca sedimentaria, el dolor y la aflicción espirituales se van acumulando con el tiempo, pesando sobre nuestro espíritu hasta que es casi imposible de soportar. Por ejemplo, esto puede suceder cuando nuestras responsabilidades en el trabajo, en la casa, en tu congregación, en tu denominación o donde sirves durante tu ministerio son abrumadoras y perdemos de vista el gozo de lo que es verdaderamente el Evangelio de Dios. O sea, todo podremos sentir que ya no tenemos nada más que dar o que no tenemos fuerzas para vivir los mandamientos de Dios, porque te llegas un momento de tus límites, son los colapsos espirituales que puedes sufrir, ¿verdad? Los líderes necesitamos una continua renovación, un refresco y un renuevo. Y aquí vamos a dar una lista, ya se me está pasando el tiempo, pero sí se los voy a dar. Número 1, tienen reacciones desproporcionadas. Dice, tienen reacciones desproporcionadas. Dice, así como cuando de repente se te va el internet y se acaba tu señal en tu celular, o el tecladista no tocó en el momento justo y es como si se murió tu mascota de toda tu vida, es alguien o alguien le pegó a tu mamá. Esta es una clara indicación de cansancio. O sea, ese es el número 1, cuando tienes reacciones desproporcionadas. Si se ha dado cuenta que estás bien espiritual y que no te empieza a fallar la computadora donde estás dando el tema porque te desencajas y te empiezas a enojar, y ahí esos son colapsos que verdaderamente, reacciones desapropiadas que no debemos de tener y que nos roban el gozo y que lo están logrando las cosas que están ahí, que no nos están saliendo como nosotros queremos. Número 2, escucha en tercera persona. Los líderes agotados espiritualmente escuchan con los oídos de otras personas pensando en lo que en estos principios significan en la vida de otros, pero no lo ponen pero no en su propia vida. Y se puede agregar esto, que algunos escuchan para compartir, pero no para ingerir. Es decir, escuchan sermones y conferencias no para crecer, sino para brillar más cuando les toque hablar. O sea que verdaderamente nada para ellos, todo lo dan como si fuera un mensaje para los demás, pero nunca lo aplican para su propia vida. Y bueno, es importante lo que haces que a quien sirves. Número 3, es más importante lo que haces que a quien sirves. Me voy rapidito. Uno de los valores dice que son más importantes que los programas. Y justamente un líder agotado espiritualmente invierte el orden y muchas veces se agota por tener ese valor invertido. Es un círculo vicioso que debes romper. Cuidado, ¿verdad? Perdiste el sentido del asombro, mantienes una actitud como que ya lo sabes todo. Número 5, solo oras para pedir
o quedar bien en público. Entonces, mucho cuidado con esto, ¿verdad? Siempre que descuidemos la oración estaremos alejados de la fuente de agua viva y a veces, como les digo, a veces solamente oramos para orar en público, pero no tenemos oraciones personales o esa intimidad con Dios, ¿me entiendes? Número 6, falta inversión en tu crecimiento. Si no estás haciendo nada para especializarte, aprende más, actualiza tus conocimientos, conoce a otros líderes, desarrolla tus capacidades, dones y talentos. Ahí tienes una de las razones por las que te ha bajado el entusiasmo. Sientes que el techo está muy cerca. Wow, cuidado. Y número 7, lees la Biblia solo cuando te toca compartir. Cuando voy a leer algo, hace unos años dice que esta persona dice que verdaderamente se dio cuenta de que le pasaba esto, que solamente leía la Biblia para preparar sus mensajes, ¿verdad? Verdaderamente la Biblia la tenemos que leer a diario. Y si se puede estudiarla, estúdiela. Yo hice algunos estudios y a veces me renuevo, ¿verdad? Busco cosas nuevas para volver a hacerlas. Dice que la Biblia te renueva, te desafía, saca filo de ti y te corrige. Esfuérzate a leerla en versiones distintas, como yo les digo que yo lo hacía, y deja leer versículos sueltos, lee cartas, historias o al menos capítulos completos. Aprende a decir que no, como yo le decía a mi marido que no me entendía, aprende a decir que no. Toma un día a la semana para hacer por unas horas algo diferente a lo que haces el resto de la semana. Escoge eventos estratégicos para equiparte y sácate la capa de Superman o las botas de la Mujer Maravilla, como les decía yo ahorita. Tú no vas a arreglar todos los problemas de la gente, no eres Dios y ese no es tu trabajo. Nuestro Dios está en este día pasando, Viernes Santo, pasando algo tremendísimo y nosotros debemos de aprender de Él, ¿verdad? Entonces, verdaderamente con esto termino porque ya me alcanzó el tiempo. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil, dice Isaías 40:29. El cansancio, dice, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, ya los platiqué. No importa el cansancio, busca la presencia de Dios y Él te llenará de sus fuerzas para vencer. Entonces, ¿acaso no lo sabes? Dice el Señor. ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa, no se fatiga, ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Entonces, vamos a terminar. Está muy largo esto, la oración para recibir ánimo cuando estamos cansados. Pues bueno, vamos a decirle así: Señor, querido Señor Jesús, vengo a ti hoy con el espíritu cansado, con mi cuerpo cansado y a veces mi mente también, mis pensamientos. Pero hoy vengo a ti porque muchas cosas no salen como yo los había planeado. A veces me canso, me fatigo, me estreso y hoy, Señor, me siento lejos de ti porque a veces eso me aturde y me aleja de ti, Señor. Perdona mi perfeccionismo, ayúdame a estar atento a ti. Infunde en mí una unción fresca, Padre mío y Señor mío. Mi oración es que me ayudes a descansar en ti, que mi alma es en tus brazos, a descansar mi alma en tus brazos eternos, Señor. Dice Gálatas que no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Yo hoy me aferro a esa palabra, Padre. No me quiero cansar, sino que ayúdame a seguir haciendo el bien. Ayúdame a escoger mis prioridades. Ayúdame a darle tiempo a lo que tú quieres que yo le dé tiempo, no a lo que yo creo que tengo que hacer. Aunque me siento cansado en esta época, me recuerdo que esto pasará, que contigo, Señor, puedo avanzar hacia un nuevo día. Lléname de tu Espíritu Santo, restaura mi vigor y renueva en mí un espíritu. Renueva en mí mi espíritu. Confío en que tú serás mi ayuda hoy, Señor, y que siempre, siempre estarás a mi lado. Te pido perdón por los afanes, por las cosas que he querido hacer por mi propia cuenta, por todo, Padre, lo que no me ha salido como yo lo he creído. Perdóname no acercarme a tu palabra, perdóname no orar como debiera, Padre, y
De verdad, Señor, te pido perdón por todos mis errores y hoy declaro, Padre, que a partir de hoy yo hago tu voluntad y no la mía ni la de las demás personas. Hoy descanso en ti y en tu precioso Espíritu Santo, que es el que me guía a hacer las cosas como tú quieres que sean. Te doy gracias, Padre, y dame descanso en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, tanto físico, espiritual, mental. En el nombre de Jesús, Padre, me declaro libre y renovado para seguir adelante con lo que tengas para mí. En el nombre de Cristo Jesús, así sea. Que tengan un feliz fin de semana, un domingo de resurrección hermoso y que el Señor siga con nosotros y no nos deje de su santa mano. Hasta luego. Feliz, feliz, feliz Días Santos. Hasta luego.